y jamás me imaginé que tuviera cañones. Tuvimos que parar, repensar la ruta. Vean la textura. Y aquí está el símbolo de cuidado. Hemos decidido que nos vamos a quedar a dormir hoy acá. Son las 5 de la mañana ya. Bienvenidos a Cambará do Sul en Brasil. Si ustedes son brasileros, los invito a poner los subtítulos en portugués. Para los que no tienen ni idea de dónde queda Cambará do Sul, que yo tampoco sabía hace 2 semanas atrás, es conocido también esta zona como la Tierra de los Cañones y queda en Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. Llevamos 3 días atrapados acá por la lluvia. Oigan, los días han estado terribles, menos mal estamos en un lugar que se llama Casa do Turista, acá en Cambará do Sul, que tiene electricidad y tiene agua, así que hemos podido trabajar perfectamente. Vean, acá estamos trabajando. Ricky, salude. Hola, gente. Hoy, galera. Hoy, galera. Y Río, para los que no me conocen, yo soy Isa. Vivo viajando hace 4 años por todo Sudamérica con este personajito, mi pareja, mi compañero de vida. Y con él hace 3. Lo adoptamos en Argentina. Hace 2 semanas entramos a Brasil y nosotros jurábamos que nuestro primer destino en Brasil iba a ser playa. No me pregunten por qué, lo único que yo he visto de Brasil es playa, 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 y jamás me imaginé que tuviera cañones. Y jamás me imaginé que tuviera el cañón más profundo de todo América del Sur, el Itambeicinho, con más de 700 metros de profundidad. Así que nos antojamos, por una recomendación de un desconocido, de cambiar de ruta, no hacer la ruta de la playa todavía, y venirnos a las montañas de Brasil, a los cerros de Brasil y a los cañones de Brasil. Y el Itambeicinho ¿hace parte de qué, Ricky? Hace parte de la formación de cañones más grandes de todo Sudamérica, que son como 68 cañones que componen todo lo que es la Sierra General de Brasil. O Serra Geral. Serra Geral. De Brasil. Hay 2 cañones que son muy famosos. El cañón Fortaleza y el cañón Itambeicinho. Cambará do Sul queda acá, si lo ven. Y lo que vamos a hacer es ir a 2 cañones. Itambeicinho, que queda aquí, y Fortaleza, que queda acá. Bueno, gente, se supone, según el pronóstico del tiempo, que mañana no llueve. Hasta mañana. No, pues, ¿qué? Hasta mañana de parte de Río. Ah, gordo. Buenos días. Hemos estado 4 días esperando este momento. Según el pronóstico, hoy es el mejor día. Así que sí o sí nos toca salir. Le decimos adiós a la casa de turista y vamos para el cañón Fortaleza. Y es que llegamos en temporada de lluvias. La temporada seca es de abril a septiembre. Pero bueno, no podemos coordinar todo Sudamérica llegando en la temporada alta. Para ir al cañón de la Fortaleza son 18 kilómetros desde Cambará do Sul y la carretera está buena. Luego nos tenemos que devolver para poder ir al Itambeicinho, que esos sí son otros 18 kilómetros, pero la carretera no está tan buena. Acabamos. Ayer hablábamos con un brasilero y nos decía que este ecosistema es algo completamente diferente a lo que están acostumbrados a ver. Vean, Cambará do Sul, Terra dos Cañones. Con la entrada que pagas, que creo que son 96 reales, puedes entrar a estas 3 cosas: Fortaleza, y hay 4 trekkings, y en Itambeicinho hay 4 también. Itambeicinho, Dios mío, no va a ser capaz con esa palabra. Vean cómo está la situación, súper nublado. Así obviamente no vamos a ver ningún cañón, entonces estamos repensándolo. Parque Nacional da Serra Geral. Oi, bom dia. Oi. Não. Tá, custa 97 por pessoa e 26 de estacionamento, tá? Só que a visibilidade tá 0 no momento. E durante o dia crê... Vamos me olhar? Não tem como garantir, né? Porque pode mudar ou não, pode permanecer o dia todo assim também.
também é o Canyon Itembezinho. E vocês têm mais um acesso se vocês quiserem retornar em um dos dois. Aí, não sei se vocês querem voltar no... Uma semana. Tem 7 dias de validade. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Desculpen, una consulta. Nosotros vamos con un cachorro. ¿Podría ficar aquí dentro del motorhome no estacionamento? Não pode. Não pode? Tá bom. ¿Cómo? Não é permitido por conta do ICMBio. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Tuvimos que parar, repensar la ruta, repensar lo que vamos a hacer y decidimos que vamos a ir hasta Praia Grande y vamos igual a pasar por la entrada del Itambeizinho. Nos dicen que igual es una ruta hermosa para hacer, que igual puede que veamos cañones desde la ruta, así que no nos importa, vamos a ir igual. Entre todo esto se nos olvidó desayunar y encontramos un lugar hermoso en la ruta para hacerlo. ¡Uepa! Cafecito para no quedarse Sí, dormido. y no hay nada Café que... brasileiro, caralho. Caralho, no hay nada que un buen café no mejore. ¿Sí o no? Y un buen desayuno. Y comida en general. Ay, esto está hermoso, mi amor. Qué hermoso. ¿Cierto? Sí. Ay, vean esto, lo precioso. Ah. Bueno, pedimos chocolate caliente y nos trajeron esto. Es como un mousse de chocolate. O sea, como una malteada caliente. Muy raro. No. Y pedimos esto más pasteles de queso, sin saber que el chocolate caliente era tremenda cosa. Pero vean esto. Obrigado. A ver, vamos a probar. Es un mousse de chocolate caliente, literalmente. Vean la textura. Vean la textura. Ay, Dios mío. ¡Ah! No, mi amor. Me voy a pasar a vivir a chocolate caliente. Con el queso, sí, con el queso. Chocolate con queso. Eso es muy colombiano, ¿no? Ay, mi amor, ¿en serio lo vas a hacer? Muy rico y todo, pero honestamente esto está para un dolor de estómago bien áspero. 5 minutos después nos toca meter todo este chocolate caliente en una coca para llevar. Mi amor, dale, procede. ¿Huele a pollo? Mi amor, mira. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, más tarde no lo comeremos, meteremos eso a la nevera y lo volveremos helado de aquí a un mes. Sí, porque mis respetos, quien se coma esa cosa en un día y en una sentada. Vean la paz, por favor, que se siente en este lugar. Toda esta zona está llena de araucarias. Son araucarias como más pequeñas de las que estoy acostumbrada a ver. Continuaremos ruta con 800 gramos más de azúcar en el carro. Ouch. Es que no se alcanza a ver, pero son como que piedras muy grandes la una de la otra. Bien despacito. Sí, bien despacio. Dios, vean. Piedra por montón, laja por montón. No hay huella, no sabía uno cuál es el camino. No hay huella. Simplemente hay mucha, ouch, mucha piedra mala. Ay, no. Au. Más adelante de todos los cañones hay un cañón del Indio, se llama. Claramente no se va a ver nada, pero vamos a bajar porque el río está loco por correr. Así que así no se vea nada, vamos a ir a dar una caminata por el páramo. Igual toca tener cuidado porque la neblina también es peligrosa. Uno queda encerrado en neblina y después no tiene ni idea dónde está parado. Entonces toca también tener cuidado con eso. Mi amor, toca tener cuidado porque qué tal que no veamos el cañón por la neblina y sigamos
y sigamos derecho, caminando. Uy, Dios mío, damos un paso en falso al cañón. Y llegamos más fácil, nos ahorramos todos los kilómetros que hay de aquí para abajo. Bueno, se ve que esto es tremendo cañón, tremendo lugar. Y aquí está el símbolo de cuidado. Entonces toca tener mucho cuidado porque hay riesgo de uno irse a caer para allá abajo. Hemos decidido que nos vamos a quedar a dormir hoy acá para esperar a ver este cañón despejado. Decisión hecha, decisión tomada, lo vamos a hacer. Bueno, ya agarró la tarde, hicimos pipioca, ¿cierto? Pipoca y pipioca también creo. Qué delicia. Le vamos a echar el chocolate de esta mañana, ¿cierto, Ricky? Y es la primera vez que vamos a dormir en una nube. En una nube, literalmente. No se ve absolutamente nada por este lado. Por este lado tampoco. Qué susto. Y por este lado menos. Dios, por este lado sí que no se ve nada. Crucemos deditos para que mañana el clima nos favorezca, así sea 10 minutos. Universo, solo necesitamos 10 minutos. Buenos días, son las 5 de la mañana ya, 5:00 de la mañana. Nos despertamos porque un carro estacionó al lado nuestro y nos pareció súper extraño. Y cuando fuimos a ver por la ventana, vean lo que se veía. Está haciendo mucho viento, mucho viento, pero vean lo que se ve. La luna, marica. Acá empieza la caminada. Vamos a ver el amanecer. Hay mucha gente viniendo a ver el amanecer. Mucha. Y ahí estaba viendo el amanecer más increíble que he visto al pie de un cañón, viendo a lo lejos el mar con los dos amores de mi vida. Y es así como el universo me dice, ¿viste que después de la tormenta sale el sol? Y no solo sale el sol, sino que también todo, pero todo se pone más bonito. Ahora le decreto al universo, quiero algún día volar en esos globos aerostáticos encima de esas plantaciones de arroz. Qué buena forma de empezar el día. Gordo, estás desayunando con una tremenda vista, ¿cierto? Desayunando galletitas. ¿Y qué tal la vista de hoy, Río? ¿Ah? Diga, mamá, a mí la vista no me importa la galletica. Nara. No, tremenda vista, gente. Si ven todo lo que hay allá, esos punticos son los balloons, los globos que salen desde Playa Grande, que es donde nosotros vamos a ir, que es allá abajo. Increíble. ¿A que no saben dónde estamos? En la entrada de dónde estamos. Pues tomamos la decisión después de haber visto ese paisaje tan increíble que teníamos que venir a el Itambeisiño. Obviamente, gente, ¿cómo nos íbamos a quedar sin ver esta majestuosidad? No se puede, así que acompáñenme, acá vamos. Vamos a ir en bici. Ricky ahí está preparando las dos bicis para ir a hacer unas estradas en bicicleta. Hay una cosa que siempre pensamos y es que uno nunca se acuerda de cuánto le valieron las cosas. Exacto. Pero siempre queda el recuerdo del lugar, de la memoria linda, siempre queda lo positivo grabado en la mente. Exacto. Pero lo que valga o lo que no valga, eso se olvida, pierde relevancia con el tiempo. Exacto. Tenemos lista una bici por aquí.
lista otra bici por acá. Listo, ya nos vamos. Hay un dicho que dice en Colombia, yo no sé si es en todas partes, más puntual que novia fea. Bueno, más puntuales que novia fea, aquí estamos 8:00 en la entrada del parque, porque sabemos por experiencia propia que el clima puede cambiar en cualquier momento y entre más temprano vengan, muchísimo mejor. ¡Listos! Estamos, gente, dentro del Parque Nacional. ¡Woohoo! ¿Estás emocionado, Rick? ¡Woo! ¡Vamos! Aquí el por qué se necesita bici. Vean el mapa tan gigantesco. Estamos aquí en el centro de información y hay bastantes trillas que hacer. Hay una de 6 kilómetros y otra de 10 kilómetros. Entonces, si ustedes solamente quieren venir a ver y hacer 1,5 kilómetros, bueno, pero si quieren disfrutar el parque, mejor en bici. Esto que acabamos de ver, este es el mirador de la Cachoeira das Andorinhas y es algo como un primer saboreo del cañón y ustedes no se imaginan lo que es esto. Ustedes no se imaginan. Oigan, los caminos son, vean este bosquecito húmedo tan increíble. Uf, ahí hay otro mirador. Y aparte los caminos son buenos, ¿saben? O sea, está bueno el camino. Aquí me bajé porque no coordino caminar, hablar, montar en bici, todo al mismo tiempo. Este es el mirador de la cascada Velo de Novia. Vamos a ver. ¡Oh! No. Uno mejor que el otro, mejor que el otro, mejor que el otro. ¿Te ves ahí, Ricky? ¡Dios mío! ¿Qué tal? Brutal, wow. Se va dando vuelta como por todo el borde del cañón, son todos los miradores y tú vas cambiando de perspectiva a medida que vas pedaleando cada vez más y más. Entonces, el primer mirador fue desde arriba, desde esa cascada, y ahora la estamos viendo completa caer. Como que no se alcanza a dimensionar lo que uno realmente ve en las cámaras. Son 700 metros de ahí para abajo. O sea, es demasiado impresionante. ¿Ah? Ya terminamos la caminata más corta, que es 1,5 kilómetros. Ahora vamos a hacer una trilha do cotovelo, que supuestamente son 6 kilómetros ida y vuelta, y se puede hacer en bici. Puede haber serpientes, mi amor, en las piedras, mira. Hidden snakes in vegetation and stones. Bueno, vean, toda esta es la trilla que vamos a hacer. Vamos a ir por todo el cañón. ¿Sí ven que ese es el cráter del cañón? ¿Sí lo ven? Bueno, vamos a ir por todo el borde. Ya cambié de bici, esta claramente es más fácil de manejar que la bici de ciudad y Ricky está acostumbrado a montar en bici desde chiquito, así que eso es un hermoso acto de amor. Vamos para allá, si lo ven, que es el mirador más increíble del parque. Desde acá se ve brutal. Hemos llegado. Wow.
esta es la vista más brutal. O sea, parece como una postal, ¿cierto? Como esas fotos que le salen a uno en Windows, ¿sí sabes? Haga de cuenta. No, aparte Ricky, aquí le prestan a uno los binoculares para ver más de cerca todo. Ese es el velo de la novia, el que vimos desde el otro lado. Pero aquí ya se ve el río, todo. Y hasta acá, no. Wow. Nos dice la guía que nos tocó un día increíble, o sea que hace mucho tiempo no hacía un día tan espectacular en el cañón de Itambeciño, así que valió la pena la espera de 5 días para ver esta maravilla natural. Este río que ustedes ven acá es el río Doboy y uno puede hacer una caminata de 14 kilómetros, no por acá sino por allá. Y esa caminata también le incluye el tiquete que compraste y sí o sí toca con guía. Pero entonces imagínense uno caminar por dentro del cañón. Debe ser otra experiencia increíble. Acá estamos en todo el borde del cañón. Todo el borde del cañón. Ustedes no saben la cantidad de avisos que hay como cuidado se cae, cuidado se cae, cuidado se cae. Toca tener mucho cuidado. Oigan, y la verdad es que el parque sí está súper bien, como que equipado. Vean, tiene una cafetería en la mitad de la nada. A los 6 kilómetros hay una cafetería. Le caímos bien a un guía del parque y nos dijo un pasadizo secreto para llegar hasta la cascada de la novia. Es secreto. No les voy a decir dónde queda porque la verdad nos dijo que no le decían a mucha gente, porque puede llegar a ser peligroso y de pronto la gente quiere mojarse en la cascada, bañarse y es prohibido. ¡Wow! 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 Es increíble pensar que esa agua que está pasando en este instante, ¿en cuánto, Rick? ¿10 segundos? Estará 800 metros para abajo, río abajo. ¡Wow! Yo creo que hoy mismo llega al mar. Hoy mismo puede llegar al mar, esa agua que estamos viendo. Puede ser. Ya de vuelta. Uf, la de vuelta ya se pone dura. En total estamos haciendo 12 kilómetros hasta la entrada del parque. Se pone dura. ¡Uy, una serpiente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¿La viste, mi amor? Sí. O sea, hay muchos avisos de serpientes, de cuidado con las serpientes, cuidado con río. Diga, sí, mamá, yo dormí más rico, dormí delicioso. Sí. La lección de este video es que valió la pena la espera y que lo mejor se hace esperar. De verdad que pensamos que no íbamos a poder ver el cañón, ningún cañón de hecho, y hoy vimos el de los indios y el de Itambeciño. Así que nos vamos demasiado contentos de esta zona de Brasil, que para nosotros fue una completa sorpresa. Pensábamos que nuestro primer destino iba a ser la playa y no, nuestro primer destino fue algo que superó mis expectativas. ¿Tú qué? ¿Te gustó? Absolutamente enamorado, ¿cierto? De la Sierra de Brasil. Creo que Brasil es muy famoso por las playas y eso hace que estos lugares pierdan un poco el protagonismo. Para mi gusto, esto tiene mucho más que ofrecer que una playa. Exacto. Entonces, las sierras de Brasil, 100% recomendadas. Sí. Las del sur, pues, por ahora. Si están pensando en venir acá en vez de playa, recomendado. Aparte de eso, no hay tanta gente. No me imagino lo que va a ser
en el próximo capítulo la llegada a la playa de Florianápolis. No me alcanzo a imaginar. Caminando, sembrando ley, caminando por el mundo del rey. Toda la cosa que he encontrado, todo el amor obsesionado. Vida por la línea de la costa, escucho la belleza de tu risa. Vamos a subir un morro para que ustedes vean bien dónde es que estamos y hacia dónde vamos. Jamás te dejo de mi vista, siempre listo, siempre dispuesta. Sin parar, parar, sin parar, parar. Sembrando el amor sin parar. Llegamos a la cima y aquí se entiende bien dónde estamos y hacia dónde vamos. Estamos en las sierras, las montañas y vamos para el mar. Allá al fondo se ve el mar. Por ahora nuestro próximo destino inmediato no es exactamente la playa, es ahí abajo, Praia Grande, que dicen que es muy chistoso porque playa es playa y grande es grande, y dice dos mentiras porque no tiene playa ni tampoco es grande. Es un pueblito pequeño desde donde salen los globos por todos los cañones. Espectacular. ¿Ah? Qué intriga el mar brasilero. Ricky acaba de encontrar oro. Mentiras no, pero necesitamos que la gente nos diga eso qué es. Vean, si ven cómo brilla, brilla un montón y no se sale de esta piedra. Brilla, brilla, vean. Y no es vidrio, porque está incrustado en esta piedra. Si lo ven, conocedores de piedras, ¿qué es esto? Déjenlo en los comentarios. Cuarzo, yo digo que esto es ¿Un cuarzo? ¿Cuarzo blanco? De pronto. Praia Grande. Llegamos a un río espectacular y a un pueblito plano después de tanta sierra. Praia Grande es completamente plano con plátano y arroz. Vean este río tan lindo. ¿Ah? Aquí vamos a comer. Hice un delicioso arroz salteado, Ricky hablando con la familia y allá el río. De verdad que una sensación. Yo ya me acoplé con el vestido de baño porque qué calor, o sea, cambiamos de temperatura de esta mañana a hoy, impresionante. Bueno, es domingo, así que esto está lleno de gente, pero igual el calor me puede y me voy a meter a ese río tan delicioso. Se ve demasiado provocativo, se ve muy transparente, muy limpio, así que vamos para adentro. Vean, hay un montón de gente ya ahí. No, y el río se ve espectacular. Ah, bueno, todo esto lo destruyó el año pasado una avalancha, así que construyeron esto acá como para proteger el río de la ciudad. ¡Ay, qué delicia! Esto está demasiado rico. Está la temperatura perfecta. Ayer estábamos en Praia Grande, en ese río, y nos hicieron una recomendación de una estación de servicio a 40 minutos de Praia Grande, cerca a una ciudad que se llama Torres, que lo tiene todo. Se llama Posto Terranova, gente. Y ustedes tendrán que ignorar esto. Esto es real van life, pero totalmente, vean, aquí a aquellos que les sirva, hicimos una cuerdita que va amarrada a la puerta número 1 y aquí está, Dios mío, la puerta número 2 y toda la sábana la agarramos de las dos puertas, mejor dicho, y lavamos todo esto a mano. Ricky realmente lo lavó a mano. Y vean pues lo que tiene esta estación de servicio. Por allá es la estación de servicio, que ni siquiera hemos cargado todavía gasolina, pero lo vamos a hacer.
Por aquí estamos estacionados. Tiene toda esta zona para que Río descanse del calor. Acá tenemos nuestra mesita. Que tú quieres salir, ¿cierto? Yo agarro el celular y siempre vas a querer salir. Por aquí estamos conectados porque la luz ya se empieza a ir y yo estoy trabajando en forma, entonces estamos conectados. Tiene agua también, tiene donde dejar las aguas negras, las aguas grises. Por eso está lleno de motorhomes claramente, porque es como quedarse un descanso de la vida van life, y después de todo ese 4x4 y esos cañones era lo que necesitábamos. Hay duchas con agua caliente, vean, duchas increíble. Ay no, qué emoción. Hay baños, cocina para poder lavar los platos. Hay asador, Ricky ahí haciendo amigos ya. ¿Dónde lavar la ropa? Ah, hasta lavar ropa, taque. No, esto está buenísimo. Y aquí en este punto y con esta vista, les digo que nuestros planes cambiaron. La idea era pasar de Playa Grande, ¿cierto? Que es el estado de Río Grande do Sul, al estado de Santa Catarina y ya empezar a ver playa, ¿cierto? Pero recibimos una invitación que nos va a hacer devolvernos un poco y no, ustedes no se imaginan, es un sueño hecho realidad, es algo que sale en este video. Y yo no podía creer que... No, es que estoy hasta nerviosa y ni siquiera sé qué estoy diciendo. Dios mío, espérense. Esta invitación es hacer muchas cosas que yo me soñaba haciendo en la región de Cambará do Sul y de Playa Grande. Así que vamos a esperar a que se seque esta ropa y mañana a las 3 de la mañana empieza una nueva aventura. Tengo nervios. Son las 3:34 de la mañana